Hola, empiezo mis decoraciones para esta Pascua de 2025 reutilizando estos cuadritos que tengo. Una manera muy fácil y económica de decorar estos cuadritos y ponerlos como nuevos es revistiéndolos con una telita nueva. Esto acá es un pedacito de canal eléctrico donde pasan cables eléctricos que los pegamos en la pared. Bueno, ¿qué es lo que yo hice? Recorté 4 partes de las medidas laterales de la telita que miden 20 centímetros y en cada una de ellas, en las 4 extremidades, lo recorté así en el sentido diagonal. Es importante que lo largo de este canal sea igual a esta parte acá, ok, de la misma medida, ok. Estoy haciendo 3 stencils con 3 conejitos diferentes. Los dibujé sobre un papel común, un papel de ese de hacer fotocopias. Lo copié ahí mismo sobre la pantalla de mi ordenador del Dr. Google, ¿verdad? Esas imágenes sin derechos autoriales. Lo recorto por la parte interior y está listo el stencil, que lo colocaré sobre un pedacito de goma eva de color negro y esta parte se recorta por afuera para hacer la sombrita de uno de los 3 conejitos que harán la composición de estos 3 cuadritos. Después de ocultar la parte posterior de los cuadros, procederé a marcar el centro del cuadro. Estos cuadros miden 20 centímetros cuadrados. Hice un puntito acá, este es el centro y medí 7 centímetros desde el centro hacia los bordes. Repetiré esta operación en la parte paralela, o sea, en la parte de abajo, acá. Y es importante tener en cuenta que la imagen del otro lado tiene que estar en la posición de la regla. Seguidamente voy a grapar una cuerda que mide 2 metros, la he doblado por la mitad para hacer 1 metro de cuerda de cada lado y voy a grapar en los puntitos de arriba teniendo en cuenta que la imagen del conejito, la cabecita está volteada hacia acá arriba. Estiro la cuerdita hacia abajo y voy a grapar allí también. Dejé más o menos 30 centímetros de cuerda arriba en el cuadro para hacer el guindante. Acá procederé de la misma forma. Estiro la cuerdita y la voy a grapar. Y así se guindará el cuadrito por esta cuerdita. Seguidamente voy a colocar el segundo cuadro, que es este de la conejita. Yo digo que es una conejita. Esta pieza, escojan una pieza de la medida que ustedes deseen el distanciamiento entre los cuadros. Con la reglita también hacemos así para que queden bien parejitos y a grapear. Esa pieza allí que yo puse en el centro es para nivelar el distanciamiento entre los cuadros. El último cuadro yo lo voy a grapar solamente arriba y corto el excedente. Y fue así que estos viejos cuadritos se transformaron en una de mis decoraciones para esta Pascua de 2025. En este DIY estoy reutilizando esta pieza de madera que era de un antiguo florero. La pinto con un esmalte para madera sin brillo. Cuando la pintura esté seca al tacto, la lijaré con una lija de grano fino para obtener este efecto. Pegaré con silicona caliente esta ruedita de cartón que mide 10 centímetros de diámetro acá arriba. Esta gallinita es de metal y era un antiguo reloj que se dañó. Lo saqué
Y ahora voy a poner acá en este canal esta cuerdita. Con la gallinita bien sujetada allí arriba, procederé a revestir esta parte acá con esta grinalda que la tenía allí también guardada de otras navidades. Seguidamente les explicaré cómo hice estos huevitos. Los huevos que estoy utilizando son de tamaño largo. Mezclaré 3 cucharadas de cemento con 3 cucharadas de poliestileno rallado, el mismo que les enseñé a hacer en ese vídeo que está pasando allí arriba. Este es solamente para un huevo, si hacen 2 tendrán que duplicar la cantidad. El agua se va colocando de manera a obtener esta consistencia. Rellenaré la concha del huevo y voy dando golpecitos por afuera, así para que no queden burbujas de aire. Con un alambrecito haré una hembrilla que quedará como una létrica E. Las piernitas de la létrica E las introduzco adentro del huevo y a dejar que se seque. Desconchamos el huevo después de seco, lo lijamos, lo decoramos a gusto y está listo. Y estoy terminando otra decoración de Pascua que hice con un pedacito de un viejo florero de madera. Les voy a enseñar cómo hacer un molde para hacer un huevo de Pascua. Dibujé un círculo que doblé por 4 partes sobre 2 páginas de tamaño A4 que pegué en el sentido vertical. Medí 5 centímetros allí hacia arriba y coloco esta tacita que mide 16 centímetros. Las medidas se las estoy presentando. Ahora doblo nuevamente la página así por la marca de la mitad, ¿verdad? Y acá, donde estoy apuntando con el dedo, empiezo a trazar una raya hasta acá arriba. Bueno, acá tengo un huevo cerrado, pero yo lo quiero abierto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar puntitos 5 centímetros de afuera hacia adentro que uniré entre ellos con una raya. Doblaré nuevamente el molde y lo recortaré y ya tendré el huevito de Pascua que pretendo. Seguidamente colocaré este molde sobre un cartón que tiene 1 centímetro de espesor, pero yo quiero que el huevo quede con 2 centímetros, por eso recortaré 2 piezas que pegaré una sobre la otra. Si ustedes tienen un cartón de 2 centímetros, mucho mejor, harán esto una sola vez. Voy a empezar a enrollar un pedacito de lana, pueden utilizar cuerdita. Esta lana la sujeto así enrollando sobre este pedacito acá que tengo. Después cuando termine, cuando termine la vuelta al huevito todo, ya la pegaré con silicona caliente la otra puntita que queda. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sujetar acá otro pedacito de lana que voy a hacer lo siguiente. La voy a estirar bien derechita acá, así por acá adelante y le voy a dar la vuelta. Es importante que esto tenga 2 centímetros de espesor para hacer ese agujero allí. Seguidamente voy a empezar a enrollar, Va a llegar a un punto en que ustedes se van a dar cuenta que la lana no se sujeta. A partir de ese momento tenemos que ir pegando acá en los bordes con silicona caliente hasta terminar en la última puntita acá.
Para adornar esta canastica utilizaré mis florcitas que se secaron el verano pasado y esta fue una idea más de cómo decorar la puerta de la casa en Pascua. Haré otra decoración para Pascua muy fácil y económica de hacer. Después que se seque la pintura le voy a poner este pedacito de adhesivo, papel adhesivo, que pintaré en esta zona acá con esmalte negro y después con la brocha le daré así unos golpecitos para hacer este efecto. Estos son pedacitos de cinticas sobrantes de otras temporadas. Haré lacitos 3 lacitos del más grande al más pequeño que sujetaré así acá abajo con un alambrecito. Y bueno, estos alambrecitos acá y los voy a pegar con silicona caliente del más grande al más pequeño. Para terminar este adorno de Pascua le voy a pegar unas hojitas que me hacen recordar las hojitas de las zanahorias que tanto se utilizan en esta temporada. Pegaré una por aquí, otra por allí y también le voy a pegar esta pieza en el centro del lacito y un conejito acá abajo, que mis decoraciones de Pascua este año son conejitos. Y bueno, esta decoración también para Pascua está terminada. Y termino la última decoración para mi casa, para esta Pascua, utilizando esta pieza que era un viejo candelero de los años 70, creo yo. Y bueno, le coloco un fieltrecito allí adentro. ¿Por qué? Porque acá voy a poner todas las almendras de Pascua. Y bueno, y creo que se terminará muy rápido, así como se está terminando este video. Y bueno, aprovecho entonces la oportunidad para despedirme de ustedes y desearles a todos una Santa Pascua.